Bienvenidos aprendices a su programa Análisis y Desarrollo de Software. Recordamos que están las fichas 2834-861, 2834-860 y 2834-859. Les habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo. Las evidencias que vamos hoy a desarrollar o a orientar para que ustedes así puedan entregarlas es una evidencia producto, son dos evidencias producto. La una es maquetación de la interfaz gráfica en HTML y la evidencia producto mapa de navegación. Siguiendo el orden del día, entonces damos la bienvenida, identificamos las temáticas que vamos a socializar, que son las que ustedes van a entregar, y al final dudas e inquietudes. Bueno, estas evidencias que acabamos de mencionar corresponden a la competencia diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. La actividad de aprendizaje es elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. La actividad de proyecto es construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Y el resultado de aprendizaje que se va a evaluar con estas dos evidencias de producto que vamos a entregar es determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. Bueno, vamos a darle acceso a algunos de sus compañeros que están solicitando permiso. Bueno, estas dos evidencias que acabamos de mencionar tienen una fecha de entrega. Recuerden que pues se supone que estas evidencias las realizamos durante la semana que se dicta la formación o la socialización de la evidencia, que sería desde el 13 de mayo, corrijo aquí, desde el 13 de mayo hasta el 20 de mayo, pero recuerden pues que ustedes pueden realizar entrega tardía de la evidencia como tal. Es importante que ustedes no dejen acumular evidencias, es lo único que yo les pido, pero pueden realizar las entregas tardías. El material de formación que ustedes van a estudiar para el desarrollo de las evidencias es diseño de aplicaciones web y diseño y construcción del frontend. Bueno, y recordemos que las evidencias a desarrollar es la evidencia producto, maquetación de la interfaz gráfica en HTML y el mapa de navegación. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera evidencia de producto, que es maquetación de la interfaz gráfica en HTML. Esta actividad consiste en la definición de la composición de textos, formas, colores, tamaños, imágenes, animaciones, videos de las páginas electrónicas en lenguaje HTML, que conforman en su conjunto una aplicación web, proyectando también los dispositivos en donde se van a visualizar estos elementos. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? ¿O qué debe tener esa, podríamos decir, esa maquetación o esa página web? Recordemos que esta página web que ustedes ya van a empezar a realizar es del proyecto que ustedes están desarrollando. En otras actividades pasadas, ustedes ya me entregaron unas interfaces, ¿recuerdan? Que me las entregaron en PDF. Ahora van a entregar cómo es la navegación de todo su proyecto en la página web. Bueno, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Primero, pues nos dice debemos estudiar detenidamente los conceptos y características definidos en el componente formativo para poder realizar la actividad. Contar con los requisitos del cliente. Cuando nos habla de contar con los requisitos del cliente, son los requisitos funcionales y no funcionales que ustedes tienen para su proyecto. Describir el concepto de maquetación, contar preferiblemente con conocimientos del lenguaje HTML, CSS y JavaScript. Manejar herramientas de software para la elaboración de maquetas y se recomienda utilizar
el frontward, el frontend o el bootstrap. Entonces vamos a conocer estos conceptos que son nuevos para ustedes. Bueno, que cómo ustedes van a entregar la actividad. Aquí nos dice que entregamos un diagrama o documentos. Ustedes van a entregar la maquetación, sí, un documento, en un documento, pero también necesito el link ya navegable, o sea, el link de esa página web, de esas interfaces ya navegables. ¿Listo? ¿Que cómo lo vamos a enviar? Recuerden que yo les envío un paso a paso, el cual nos orienta cómo cargar la actividad como tal. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para la actividad mencionada? Para la actividad de maquetación de la interfaz gráfica. Entonces, se va a tener en cuenta que se identifique claramente los requerimientos del cliente, que conozca los conceptos de identifique los conceptos de maquetación gráfica. En el momento que ustedes realicen la página web, ahí nosotros miramos si usted conoce los fundamentos de programación de HTML, si los aplicó, los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript, si implementó claramente los conceptos de diseño gráfico, si elaboró la maquetación de cada funcionalidad de manera adecuada, si elaboró las plantillas de la página web. Cada uno de estos puntos mencionados pues, tiene un porcentaje. Normalmente, pues siempre yo doy es una sola calificación, si está bien o si es correcta, o si no, pues debe modificarla o volverla a hacer. Bueno. Continuamos ahora con los conceptos que debemos conocer. Es importante conocer qué es un HTML, qué es un CSS y qué es JavaScript, aunque de JavaScript ya tenemos el concepto y ya lo estuvimos también trabajando. Entonces vamos a empezar con nuestro primer concepto, en el cual es ¿qué es un HTML? HTML es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que van a componer su página web, como son imágenes, listas y videos. También HTML se creó en principio con el objetivo de divulgar información, con texto e imágenes, como hemos mencionado hace un momento, mas nunca se pensó ser utilizada como en forma de una biblioteca, pero al final, pues, ya podemos ver que HTML nos sirve para consultar información, nos sirve como una área de ocio, nos sirve para muchas formas, para divulgar diferentes informaciones que encontramos en la web. Vamos a conocer, antes de mirar un video muy pequeño que nos amplía un poco más este mundo de HTML. También es importante indicar que HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos de hipertexto. Muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona pueda crear una página web. Entonces, vamos a mirar un video para ello. Las siglas HTML corresponden a Hypertext Markup Language, que en español se traduce como lenguaje de marcas de hipertexto. Otros lo traducen como formatos de documentos para hipertexto. Pero, ¿qué rayos es un hipertexto? Pues, básicamente, un hipertexto es un texto que contiene enlaces a otros documentos, como por ejemplo Wikipedia. Estos documentos contienen múltiples enlaces a otros documentos. Pero bueno, volviendo al punto. HTML es el fundamento de la WWW o World Wide Web, puesto que es el lenguaje de marcado o de etiquetas para desarrollar páginas web. También es importante resaltar que HTML no es un lenguaje de programación, ya que carece de funciones aritméticas o variables, razón por la cual su nivel de aprendizaje es muy bajo.
Este lenguaje, a lo largo de sus diferentes versiones, ha suprimido algunas características, pero también ha agregado nuevas, con el objetivo de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de páginas web compatibles con distintos navegadores y plataformas. Actualmente se encuentra en su quinta versión llamada HTML5, producto de la unión entre HTML, CSS y JavaScript, lo que permite a los sitios web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. Bueno, entonces ya ampliamos un poco más nuestro concepto de HTML. Ahora continuamos con el concepto de CSS. CSS es un lenguaje de diseño web que permite dotar de estilo gráfico a las páginas escritas en HTML. Permite declarar de forma sencilla cómo serán los diferentes elementos de una página web, dotándolos de posición, forma, color, fuente, etc. Entonces, vamos a ampliar el concepto. CSS significa Cascading Style Sheet. En español, hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico que se usa para establecer el diseño visual de las páginas o aplicaciones web. Su lanzamiento produjo un cambio importante en la creación de interfaces gráficas web. Ahora el contenido como títulos, párrafos, enlaces, listas, tablas, formularios, etcétera, es totalmente independiente de su presentación, es decir, colores, bordes, márgenes, fondos, layouts, tamaños, fuentes, alineación de textos, entre muchos otros. Esta separación proporciona muchas ventajas, ya que varios archivos HTML pueden compartir la misma hoja de estilo, lo que optimiza el tiempo de carga del sitio y lo hace más fácil de mantener. Actualmente CSS se encuentra en su tercera versión, CSS3, que optimizó algunas características de las versiones anteriores e incorporó nuevos, tales como degradados, transparencias, sombras, bordes redondeados, transformaciones, animaciones y mucho más. Puedes incorporar código CSS a un documento HTML de tres maneras diferentes. La primera, CSS en línea, consiste en escribir código CSS como valor del atributo style de un elemento HTML, pero el estilo definido solo se aplicará en ese elemento. La segunda técnica, CSS embebido, consiste en incrustar un elemento style en alguna parte del documento HTML y entre sus etiquetas de apertura y cierre irá el código CSS, pero el estilo definido solo se aplicará a los elementos de ese documento. La tercera técnica, CSS externo, consiste en definir los estilos CSS en un archivo aparte, que luego puede ser enlazado a todos los documentos HTML que lo requieran. Esta última es la técnica más recomendada. El código CSS está compuesto por reglas. Cada regla está formada por el selector del elemento y el bloque declarativo. El selector permite seleccionar a qué elemento del documento se aplica la regla. El bloque declarativo contiene una o más declaraciones. Cada declaración es un par, propiedad, valor, separado por dos puntos y finalizado con punto y coma. La propiedad indica la característica del elemento que se desea cambiar, como la anchura, altura, color, etc. Y el valor indica cómo se desea cambiar esa característica. Por ejemplo, 100%, 500 píxeles, rojo. En fin, dale a tu sitio web una apariencia original y agradable con CSS. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a continuar con el concepto de JavaScript, aunque igual ya lo hemos venido trabajando. Ya lo trabajaron ustedes en otras actividades. JavaScript, en el caso del navegador, de las páginas web, nos dice que es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas. Desde utilizar fuentes de redes sociales, vamos para poder mostrar animaciones y mapas interactivos. Las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario dentro del sitio, ya que permite la interacción entre el usuario y la página. Vamos a ampliar de forma rápida el concepto de JavaScript dentro de las páginas web. JavaScript, o también conocido por su abreviación como JS, es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere de compilación.
sino que es analizado por otro programa, específicamente los navegadores web. Dicho de otra manera, JavaScript está diseñado para correr en un navegador. Cabe resaltar que para insertar código JavaScript en un documento HTML se debe utilizar la etiqueta especial script de apertura y cierre. De esta manera, el navegador sabrá dónde se ubica el código JavaScript. Este lenguaje es utilizado principalmente para ejecutar acciones del lado del cliente, aunque también existen formas de utilizar JavaScript del lado del servidor. Su principal objetivo es agregar interactividad a las páginas web, o sea, dotarlas de cierta inteligencia artificial y que los eventos, es decir, las acciones ejecutadas por el usuario, influyan en la información presentada en la página. En este sentido, JavaScript también permite a los desarrolladores añadir efectos especiales dinámicos a las páginas para proporcionarles mayor vistosidad. Por otra parte, se debe señalar que JavaScript está definido como un lenguaje de programación orientada a objetos, que se basa en prototipos. Esto quiere decir que en JavaScript no existen las clases y por ende el concepto de herencia es distinto. Es también relevante decir que JavaScript se caracteriza por ser débilmente tipado, es decir, que no hace falta especificar el tipo de datos que se almacena, tal y como sucede con otros lenguajes. Actualmente es muy utilizado para enviar y recibir información del servidor junto con la ayuda de otras tecnologías como Ajax, una tecnología de desarrollo web que explicaré en otro video. Y bueno, en definitiva, JavaScript es un lenguaje muy complejo con el que se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, para conseguir grandes resultados hay que escribir muchísimas líneas de código. Por esta razón, la mayoría de los desarrolladores web prefieren utilizar librerías que simplifican considerablemente el código. Una de las más conocidas y utilizadas es jQuery. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Entonces miren que de una forma muy rápida ya ampliamos los conceptos de HTML, CSS y JavaScript. Continuamos con nuestra presentación. Ahora vamos a conocer un nuevo término, un nuevo concepto, el cual es framework. ¿Qué es un framework? Es un conjunto de herramientas open source con hojas de estilos y buenas prácticas de diseño que permite al desarrollador web generar entornos dinámicos, escalables y adaptables a las necesidades del usuario. También permite olvidarse de las tareas repetitivas y centrarse en los elementos únicos de cada diseño que puede aportar valor a un sistema determinado. Vamos a ampliar rápidamente el concepto. Bienvenidos programadores, programadoras, mi nombre es Fernando. Vamos a ver qué son los frameworks en programación, para qué se utilizan, características, entre más. La palabra framework, si la traducimos al español, sería marco de trabajo. También se le puede entender como entorno de trabajo. Un framework es un conjunto de prácticas, de conceptos y de criterios a ser estandarizados, en pocas palabras, a seguir reglas. Gracias a estas reglas, nos obliga a tener buenas prácticas de nuestro código. A esto me refiero a no repetir funciones ya desarrolladas. Los frameworks nos ofrecen funciones, herramientas, librerías y buenas prácticas que se pueden entender que es algo que se está haciendo bien, que tiene sencillez y que se puede utilizar. Esto resuelve un problema determinado. Como antes lo había mencionado, los frameworks también nos ofrecen una serie de herramientas ya desarrolladas. Suelen ser funciones comunes en todos los proyectos. Por ejemplo, si tienes un proyecto web, normalmente es posible que tengas usuarios. Si tienes usuarios, lo más común es que estos usuarios tengan que loguearse. Esto nos llevaría al login. Esta función ya estaría desarrollada si utilizamos un framework. En pocas palabras, el framework nos permite ahorrarnos tiempo y trabajo. También nos ofrece una serie de clases y funciones listas para su uso. En el diseño web nos pueden servir para escribir menos código en las hojas de estilo que se utilizan para dar diseño a nuestro HTML. Como ejemplos de frameworks de CSS, tenemos dos populares, como lo son Bootstrap y Foundation. Si descargas cualquiera de estos dos frameworks, nos vamos a encontrar con una o más hojas de estilo que contienen los mismos dentro de ellas. Y estas se pueden utilizar definiendo un ID o una clase. En programación pasa algo similar en el diseño, solo que en vez de incluir estilos, incluye funciones y métodos que se utilizan para desarrollar una determinada acción para el desarrollo de un sistema o una aplicación. Como ejemplo
tenemos a Angular. Pero ¿qué pasa si en nuestro proyecto trabajan los programadores? Bueno, pues un framework también nos ayuda al trabajo en equipo. Digamos que si al final trabajan más programadores, el framework, al obligarnos a programarlo de una cierta manera, los demás programadores se darán cuenta cómo hemos hecho las cosas, ya que estarán bajo la misma lógica del framework. Los frameworks tienen características muy estrictas para ser determinadas frameworks. Por ejemplo, una característica que tienen los frameworks, la cual no tienen las librerías, es la inversión de control. Esto, en resumidas palabras, quiere decir que el framework es quien ejecuta nuestro código, mientras que en el caso de las librerías somos nosotros que decidimos qué funciones o métodos vamos a utilizar de la librería. Eso no quiere decir que perdamos el control sobre la aplicación, ya que generalmente nosotros podemos configurar las funciones del framework. Sin embargo, dentro del contexto del framework, es el framework el que nos ayuda a ejecutar nuestro código. Otra propiedad que poseen los frameworks es la extensibilidad. Y por último, una característica que también poseen los frameworks es que el código de los frameworks no es modificable. Esto claramente hablando en términos generales. Puede que el framework tenga el código modificable, ya que puede ser open source. Tú puedes realizar aportes al framework, pero pensándolo al contexto del desarrollo, lo que estamos tratando de dejar en claro es que no deberíamos nosotros mismos modificar el código del framework, sino utilizar sus propiedades de extensibilidad para ampliar lo que el framework ya puede hacer y no modificar su código. En PHP tenemos los frameworks como Laravel o Symfony, aunque hay muchos más. Por otro lado tenemos JavaScript como lo son Angular para la parte del frontend, o para la parte del backend tenemos Express utilizando Node.js. En conclusión, tenemos que utilizando un framework, nuestro desarrollo será más rápido y eficiente. También aprenderemos a hacer buenas prácticas de nuestro código, además de que ya tendremos funciones ya hechas. Ampliamos un poco más el concepto y nos vamos entrando un poquito más en conceptos nuevos para nuestro diseño de la base, para nuestro diseño de la página web. Bueno, ahora hay otro concepto, el cual es llamado Materialis CSC. Nos dice que es un framework CSC robusto y adaptable, cuyas bases de diseño las hereda de Google, y su estándar de desarrollo de Material Design, que es el lenguaje visual que concentra los principios clásicos del buen diseño con la innovación de la tecnología y la ciencia moderna para los entornos móviles. Si ustedes observaron el material de formación, voy a irme aquí a la plataforma Sajuna. Aquí en Sajuna nos indica cómo nosotros podemos instalar la herramienta, la extensión Materialis CSC para nosotros poder crear nuestro frontend, un frontend sencillo. Nos indica cómo instalarlo, nos da un ejemplo del proyecto Materialis CSC utilizando Visual Studio Code, cómo lo podemos configurar, cómo sería el desarrollo del proyecto a primera vista, cómo sería el resultado de la primera vista, en segunda vista, y el resultado, cómo quedaría. Bueno, esta parte, pues, los invito a que ustedes lo instalen. Más adelante en el paso a paso que yo les voy a entregar, les indico cómo pueden trabajar con esta herramienta. Bueno, ahora vamos a mencionar la herramienta Bootstrap, que es con la cual vamos a trabajar. Me gusta un poco más. Nos dice que es un framework frontend utilizado para el desarrollo de aplicaciones web y sitios móviles, el cual se adapta a la pantalla del dispositivo utilizado por el usuario. Esta es una herramienta que proporciona interactividad en la página,
lo que ofrece una serie de componentes que facilita la comunicación con el usuario a través de los menús de navegación y controles de páginas y las barras de progreso. Vamos a ampliar un poco más el concepto y cómo se podría instalar. Bootstrap es una excelente herramienta para crear páginas o sitios web que te permite crear interfaces de usuarios completamente limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar un poco acerca de qué es Bootstrap, cómo instalarlo y utilizarlo. Y si quieres aprender sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, lo primero que debemos saber, ¿qué es Bootstrap? Particularmente Bootstrap se trata de un framework CSS. Su característica primordial es adecuar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo que se represente, por lo que prácticamente la página web se adecua al tamaño de una tablet, un computador, un dispositivo móvil, etc., por lo que se crea una especie de diseño adaptativo. Además, este programa crea un aspecto completamente básico del sitio web, sin caer en la dificultad para hacer el diseño. Aparte de eso, también realiza efectos básicos, estructurando el contenido que se va a presentar. Por eso hoy te voy a enseñar a cómo conocer un poco Bootstrap y cómo instalarlo y a utilizarlo a nivel básico. Para esto, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora y una vez acá vas a venir a la página principal de Bootstrap. Ahora simplemente te vas a venir a la sección donde dice descargar y acá vas a presionar nuevamente en el botón de descargar. Automáticamente en la parte inferior izquierda comenzará a descargarse Bootstrap. Luego, una vez que tengas el archivo, simplemente debes crear una carpeta donde vas a crear tu sitio web. En este caso seleccionas nuevo y vas creando las diferentes carpetas. Una vez dentro de la carpeta de tu sitio web, vas a colocar el archivo que descargaste. Acá adentro, lo único que debes hacer es descomprimirlo. Clic derecho y luego extraer aquí. Posteriormente se te va a colocar esta carpeta donde encontrarás archivos JavaScript y CSS, el cual prácticamente ya estará instalado dentro de tu página, debido a que está dentro del directorio donde la estás creando. Luego, una vez dentro de esta carpeta, debes crear tu archivo index. Para esto simplemente lo vas a hacer con tu editor de texto favorito, pero en este caso lo voy a hacer con el bloc de notas para hacerlo un poco más simple. Ingreso un nuevo documento de texto, le pongo de nombre index y voy a ingresar en el documento. Luego simplemente te vas a la página oficial de Bootstrap y acá simplemente donde descargaste el archivo, en la parte izquierda vas a seleccionar donde dice introducción para que aprendas a instalar las librerías. Simplemente te vas a venir al código donde dice Starter Template y esta será una plantilla base la cual debes copiar completamente y te debes dirigir a tu editor de texto, que en este caso estoy usando bloc de notas. Simplemente la colocas y listo. Ya tendrás tu archivo base para poder crear tu página web. Posteriormente, en este caso, los voy a guardar como un archivo HTML, para que así mi navegador lo pueda reconocer. Le doy en guardar como, y donde dice tipo de archivo le voy a colocar todos los archivos. Luego coloco .html y listo. De esta manera, al momento de dirigirme a la carpeta, voy a poder encontrar mi archivo index.html, ya con las librerías colocadas, ya sean CSS y JavaScript. Y como puedes ver, ya estarán las librerías en tu página web. Ya lo único que queda es comenzar a estructurar tu página y listo. Que de hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de todo esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Como pudiste ver, es bastante sencillo instalar Bootstrap en tu página web, ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente, sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar Bootstrap en tu página? Entonces, poco a poco vamos ampliando nuestros conceptos antes de continuar con la explicación de la evidencia. Ahora vamos a mirar un último concepto, que es el concepto de Visual Studio Code, que es importante que este concepto también lo conozcamos. Entonces, Visual Studio Code es un editor de código
código fuente desarrollado por Microsoft y es un software libre multiplataforma disponible para Windows, Linux y MacOS, o sea, para los diferentes sistemas operativos, en el cual nosotros podemos también, con el cual realizamos nuestra página web. Ahora le vamos a dar paso al compañero Alexander, el cual nos va a explicar cómo nosotros podemos crear nuestra maquetación en HTML. Alexander. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno, ¿alguno de pronto quiere hacer alguna pregunta antes de iniciar la parte de la maquetación? ¿Ustedes ya han instalado de pronto algo de Visual Studio Code? ¿Algunos ya de pronto lo han trabajado? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Excelente, amigo. Una consulta. ¿Estas herramientas es posible trabajarlas en línea o es mandatorio siempre trabajar con aplicaciones instaladas en el dispositivo? Bueno, ha hecho una pregunta muy buena. Si lo estamos haciendo como aprendizaje, la herramienta en línea puede servirnos como aprendizaje, digamos, no es un aprendizaje muy amplio, pero nos puede servir para los primeros pasos. Sin embargo, recuerden que, pues tengo entendido que ustedes están estudiando para ser desarrolladores de software y todo desarrollador de software tiene, digamos, su propia suite, sus propios elementos para programar, tiene su propio editor, conoce su lenguaje, tiene sus propias librerías y todo eso está instalado dentro de la máquina y dentro del computador que se configura. Entonces, pues mi recomendación, si están trabajando en línea, claro, para aprender es muy bueno, pero cuando ya empezamos a programar sí se hace necesario instalar las librerías, los paquetes y todas las herramientas que nosotros necesitamos. Porque la situación cuando trabajamos en línea es que a veces no tenemos, digamos, un archivo sobre el cual nosotros podamos seguir trabajando y a medida que vamos ampliando los proyectos, pues va a ser un poco más difícil cuando digamos, lo trajemos en memoria. Entonces, sí, la recomendación sería instalar todo lo que tenga que ver con la parte de programación a medida que ustedes vayan avanzando. Listo, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien puedan. Con toda confianza. Sandra creo que está hablando. No, no es Sandra. ¿Quién Bueno, de pronto? ¿Sí? buenas noches. Hola, Eh, Bello. para preguntarle si nos puede recomendar, por ejemplo, una estructuración como lo básico, qué cosas instalamos para tener como unas herramientas suficientes para trabajar páginas web. Sí, claro que sí, está muy bien la pregunta. Yo pienso que si quisiéramos defendernos un poco a nivel, digamos, de programación, sí o sí deberíamos trabajar un poco con tres herramientas que son importantes. Una es Visual Studio Code, que creo que ahora ustedes les están hablando acerca de ello. O sea, es importante tenerlo instalado dentro de nuestros equipos. Segundo, tener instalado un motor de ejecución que nos permita trabajar, digamos, con la parte de JavaScript, porque en JavaScript por lo regular vamos a terminar trabajando en muchas ocasiones con otros, digamos, librerías o framework. Entonces, yo les recomendaría que en ese caso ustedes utilizaran Node.js, que también les sirve bastante para que ustedes lo puedan desarrollar y lo puedan traer sin ningún problema. Y dentro de esas herramientas que también a ustedes les puede servir, que también creo que están hablando hace un momento de ello, es trabajar, digamos, con todo lo que tiene que ver con Bootstrap. Bootstrap en sí no es una aplicación. Nosotros lo que hacemos es que configuramos nuestras páginas para que puedan trabajar, digamos, con el framework de Bootstrap. Pero si fuéramos a hablar de la parte de maquetación, diríamos que HTML, CSS, los editamos directamente sobre el Visual Studio Code. Y lo que tiene que ver, digamos, con Bootstrap, lo podemos trabajar en la página, pero sí tendríamos que instalar, si quisiéramos programar en JavaScript directamente y utilizar servidores y servicios que nos ofrece, digamos, JavaScript, deberíamos instalar Node, que sería, digamos, como lo más sencillo para nosotros en este caso. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras de pronto algunos se animan,
Yo soy desarrollador full stack, es decir, que desarrollo en frontend y en backend. Cuando hablamos de frontend tiene que ver con toda la parte visual, programar para la parte del usuario. Y en backend tengo, digamos, la experiencia para trabajar en todo lo que tiene que ver con la programación de base de datos y todo lo que tiene que ver el modelo cliente-servidor. Entonces yo espero que aprovechemos este espacio y cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto ustedes la puedan plantear porque pues de eso se trata en este momento. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Con todo gusto. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una aplicación que se llama Play Code o Play Código o algo así, que es donde pues desarrollo JavaScript. Esa aplicación me sirve pues igual solo para sacar el código y ya mandarlo para ejemplo un navegador o algo así, ¿sí o no? Sí, digamos que Play Code le puede servir, como les decía hace un momento, para ustedes ir aprendiendo algunos pasos básicos de programación. Pero Ok. si ustedes lo notan ahora, a medida que vayamos avanzando ahora, se van a dar cuenta que hay una gran ventaja cuando uno ya utiliza las herramientas. Incluso creo que hace parte de la experiencia cuando ustedes de mañana los vayan a contratar en programación, lo primero que les van a decir es qué herramientas de programación ustedes utilizan. ¿Qué les parece eso tan interesante? Ok, comprendo. ¿Alguna otra pregunta? Bien puedan. Voy a compartir pantalla si ustedes me lo permiten. ¿Les parece? Claro que sí. Sí, claro que Eh, sí. Permítanme un momento por acá. Creo que aquí estamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces iniciemos con algo muy sencillo, ¿sí? Hace mucho tiempo lo que nosotros teníamos cuando programábamos era, digamos, algo con HTML, digamos que nos podría servir cuando nosotros íbamos a desarrollar, digamos, cualquier herramienta o cualquier página web. Entonces, siempre que nosotros íbamos a programar, pues sí o sí nos íbamos a encontrar con que podíamos empezar a generar ciertos conceptos que nos iban a ayudar. Entonces, dentro de ello, nosotros íbamos a encontrar el concepto de HTML y lo más avanzado que teníamos era CSS, ¿sí? Entonces voy a iniciar por ahí. Entonces, cuando vamos a trabajar ya directamente en HTML, el tema, digamos, es maquetación para nosotros. Yo siempre trato de que veamos la programación como un archivo, como una carpeta que nosotros vamos a trabajar. Este es Visual Studio Code. Para los que de pronto no están familiarizados, cuando ustedes van a trabajar con Visual Studio Code, van a darse cuenta que hay unas páginas donde ustedes pueden empezar como a desarrollar las aplicaciones que ustedes necesitan. Entonces, digamos, para los que les interesa Visual Studio Code, pueden descargarlo, digamos, de esta página. Ustedes simplemente le dan clic en el enlace que aparece, que en este caso para mí, digamos, si es un Mac, va a aparecer el Mac, o si es Windows, trabajaría con Windows. Entonces, digamos, este es uno que les puede servir bastante para que ustedes lo tengan presente a medida que vayan avanzando. Entonces, lo primero sería instalar Visual Studio Code. Algunos ya de pronto si lo tienen instalado lo conocen, pero pues yo se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Visual Studio Code tiene como 3 o 4 elementos que nos ayudan a nosotros cuando vayamos a programar. Entonces, el primero de ellos, que ahí me escuchan. Sí, profe. Bueno, Sí, listo, señor. gracias. Entonces, miren, como les decía, nosotros tenemos una zona donde manejamos los archivos, ahí vamos a crear nuestras carpetas, nuestros archivos. Hay otra zona donde tenemos la parte del código y hay un terminal donde tenemos como varias pestañas, problemas, salidas, la terminal, puertos, Git Lens y trabajamos, digamos, con Git. Aquí en este caso, cuando nosotros empezamos a desarrollar, yo siempre a veces sugiero que si ustedes quieren trabajar con la consola, lo hagan para que vayan conociendo comandos de consola. Pero si no quieren trabajar con la consola, pues simplemente la ocultan dándole acá un clic y ya va a desaparecer. O si lo hacen con un atajo, pues ella inmediatamente va a aparecer sin ningún problema. Entonces digamos que les dejo como tareita el que si ustedes quieren trabajar con los atajos. Si quisiéramos ver, digamos, nuestra pantalla completa de código, pues simplemente creo que el comando es control V y podrían ver pues todo lo que tiene que ver con el código
que ustedes desarrollen en Visual Studio Code. Vuelven y presionan Control V y él va a aparecer a este lado toda la información que corresponde a sus archivos. Pero hay una parte importante que quisiera explicarles hoy. Si ustedes instalan Visual Studio Code, es importante que instalen una extensión que viene, digamos, con nuestras, digamos, aplicaciones para Visual Studio Code, o al menos 2 o 3. Entonces yo las voy a escribir acá rápidamente. Una de ellas es Live Server, ¿sí? Si ustedes notan en el lado izquierdo, me dicen si ven la pantalla, aparece una opción que dice Live Server. Live Server es una aplicación o una extensión que tiene Visual Studio Code para yo correr mis páginas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, abro una página dándole doble clic, se va a abrir el nombre de archivo. Y lo que nosotros queremos es que las páginas se vean como páginas en HTML en el navegador. Es decir, que el Live Server me permite simular las páginas como si yo las estuviera viendo directamente en Internet. ¿Está claro? Señor. ¿Qué ocurre cuando yo utilizo un servidor como este? Que ustedes van a ver en el navegador que aparece en la parte de arriba una opción que dice 127.0.0.1. Eso es una dirección IP como las que utilizan todas las páginas web. Si ustedes, por ejemplo, van y miran una página web, siempre va a tener una dirección IP. Para nosotros, las direcciones locales, para los que programamos en aplicaciones web, esa es una aplicación famosa, súper famosa para nosotros. O sea, siempre vamos a conocer esta, digamos, dirección. Voy a escribirla por acá, a ver si de pronto se logran verla en pantalla. 127.0.0.1. Nosotros a esto es lo que le llamamos una dirección local. Eso es lo que hace. Esta dirección tiene que aparecer siempre, siempre en mi navegador. Si no aparece en el navegador, pues digamos, significaría que no estaríamos trabajando directamente con ello. Voy a mostrarles, por ejemplo, acá algo muy sencillo. ¿Ustedes alcanzan a ver acá en la parte superior lo que dice? Sí. ¿Qué número ven? 127.0.0.1. Claro, entonces usted es un ingeniero y uno cómo hace para ver esa dirección. Cuando ustedes ya lo instalen, si alguno de pronto está ahí trabajando con Visual Studio Code, ustedes recuerden, buscan la pestaña que dice extensiones, que en este caso para nosotros sería acá, donde están estos cuadritos. Para ver los archivos siempre le vamos a dar en la parte de arriba. Acá vamos a ver nuestros archivos. Pero por favor, para que quede también ahí, pues como en el video, cuando ustedes vayan a trabajar, Live Server, así se llama. Ese Live Server es un servidor que nos otorga o viene directamente con una extensión de Visual Studio Code. Recordemos, la ventaja de trabajar con Visual Studio Code es que nos entrega muchas bibliotecas, muchas extensiones, muchos servicios y no tenemos que utilizar otro programa. Si quisiéramos hacer esto simulado con otro programa, para los que pronto tienen otros conceptos, tendrían que trabajar con programas como Champ o un Server para poder instalar un servidor. Aquí no, simplemente, como les digo, ustedes instalan su Visual Studio Code y lo primero que tienen que hacer es utilizar estas 3 extensiones que les estoy explicando. La primera es Live Server. ¿Listo? Usted la instala. Yo, por ejemplo, acá ya la tengo, entonces no la voy a desinstalar. Voy a explicar la segunda. La segunda es Bootstrap. Verla por acá. Este Bootstrap, recuerden que ustedes pueden tener varias versiones de Bootstrap. Para el caso de nosotros, pues está el Bootstrap 4, está Bootstrap 5. Yo pues tengo instalado ambos snippets. Si ustedes lo notan, aparece Bootstrap 4 y acá está el Bootstrap 5. Cuando yo le doy Bootstrap 5, aparece ya también instalado. Digamos que es una de las últimas versiones. Y la otra extensión que también les recomiendo es HTML5. ¿Listo? HTML. Y dentro de ellas pues también aparecen varias versiones. Ustedes instalan la versión pues como más avanzada o la extensión que ustedes tengan. En este caso, digamos, yo podría instalar esta de HTML5 que me está acá generando, que me está mostrando otras versiones. O si ya, por ejemplo, tengo una extensión que me permita trabajar con ello, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Vamos a decir, digamos, que acá está esta extensión. Esta, por ejemplo, para trabajar directamente ya con HTML5. Entonces, repitamos, ¿cuáles serían las extensiones que instalamos en Visual Studio Code? Live Server, Live Server, Bootstrap 4 y 5,
y HTML5. Exacto, muy bien. ¿Sencillo hasta ahí o no? Ahora vamos entonces a hacer un ejercicio sencillo. Digamos que ya tenemos todo eso instalado y vamos a trabajar directamente en nuestro Visual Studio Code. Entonces yo en la parte de maquetación, acá voy a crearme una carpeta y voy a colocarle acá ejemplos, ¿sí? HTML, pongámoslo así de esta manera. Casi siempre a nosotros digamos en las páginas, cuando vamos a crear una página web, lo que nos dicen es que creemos un index. Entonces yo acá voy a hacer lo mismo. Voy a crear un archivo y le voy a poner index.html. Y en este index voy a hacer una maquetación sencilla. O sea, ¿qué tiene un archivo en HTML? Un archivo en HTML tiene, primero, nosotros tenemos que colocar la etiqueta que abre y cierra HTML. Noten que cuando yo tomo la etiqueta, abro etiqueta HTML y HTML para decir que esto tiene un encabezado. Luego, por lo regular, él tiene una cabecera que se llama heads y dentro de ella, pues voy a utilizar esta versión de head para que me pueda funcionar sin ningún problema. Y digamos que la segunda principal va a ser el body. ¿Sí? Vamos a trabajar con esas dos al menos. Tenemos cabecera y tenemos body. Esta, digamos, es una estructura normal en HTML, la más sencilla que podemos tener. Y yo voy a colocar acá practicando HTML, ¿sí? Si quisiéramos ver ya trabajando este archivo, lo único que ustedes tienen que hacer en Visual Studio Code es venirse donde tienen el archivo aquí al lado izquierdo, ganar botón derecho y hay una opción que dice Open with Live Server. Se le van a dar clic y él debería abrirnos un archivo. Noten que dice 127 y aparece practicando HTML. ¿Qué les parece tan sencillo? ¿Está fácil hasta ahí o no? Sí, profe. Pues digamos que como recién estoy instalando el Visual Code, estoy un poco perdido, pero ya me ubico. Listo. Si quieren, díganme en dónde va y vamos repitiendo. Pero es claro, hasta acá hemos trabajado 3 etiquetas y un texto. ¿Estamos bien? Sí, 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 sino que como recién lo instalé, entonces pues no tengo como las extensiones de HTML y eso, estoy instalando eso. Listo, perfecto. Entonces, igual yo se las repito. Live Server, HTML5 y Bootstrap 5. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Pero digamos que en este caso, como lo que estoy haciendo, no necesitaría las extensiones, porque yo estoy programando sin utilizar las extensiones. ¿Listo? O sea, si usted lo hace directamente, lo único que tendría que instalar es al menos Live Server. Bueno, ahora, digamos que ya tenemos nuestra cabecera y yo quisiera colocarle algo, digamos, como de color a esta parte donde dice acá, practicando HTML. Entonces, vamos a hacer algo distinto. Voy a decir acá que yo tengo un div, que es un contenedor en HTML, y que este texto que yo tengo en este momento lo quiero, no sé, subir o lo quiero copiar o simplemente pegar acá en la parte de arriba, ¿sí? Que puede ser una opción cuando nosotros estamos programando. ¿Para qué lo quiero realizar? Porque quiero colocarle color a este HTML, ¿cierto? Quitar este de acá. Y por lo regular acá utilizaríamos algo que llama style. Este es uno de los atributos para nosotros, digamos, darle color a nuestras páginas, ¿sí? Entonces, yo podría decirle acá style y, no sé, decirle color, dos puntos, y escoger un color. Entonces voy a escoger acá un color blue, ¿sí? O para que al menos se note un poco la propiedad que estoy tomando. Al venir acá, notan que se cambió a un color como azul. Señor. Ustedes dicen ingeniero, pero la letra se ve muy pequeña. Listo. Entonces vamos a mejorarlo un poco. Utilicemos entonces una etiqueta H1 o que esto sea un poco mejor. Démosle un enter acá. Y este texto que tenemos, subámoslo, ¿sí? O para que nos quede aquí un poco más organizado. Cuando yo me vengo acá, noten que ya cambió practicando HTML. Entonces,
En un ejercicio tan pequeño, voy a repetirlo rápidamente, hemos trabajado creando nuestro documento HTML, hemos creado una cabecera, hemos trabajado con el body, empezamos colocando un texto normal de practicando en HTML, hemos utilizado la etiqueta de títulos que utilizamos en HTML para trabajar, entonces hemos hecho como una maquetación muy sencilla, con cabecera, con body, hemos utilizado el div, que es el contenedor más famoso que se utiliza por lo regular digamos, dentro de nuestros documentos HTML, y ya colocamos algo de color, entonces cuando utilizamos este style, sí o sí, sin que nos diéramos cuenta, ya empezamos a trabajar las hojas de estilo, que era lo que les decía hace un momento. Nosotros trabajamos entre HTML y CSS. Ahora, usted dice, ingeniero, y si yo quisiera trabajar este color que usted está trabajando ahí, yo lo quisiera trabajar de otra manera, ¿cómo lo podría hacer? Ese es el secreto de las hojas de estilo. Yo podría acá venirme, decir style, y dentro de style empezar a cambiar los atributos que ustedes en este momento están viendo, digamos, dentro del documento HTML que nosotros estamos desarrollando. Entonces, digamos que vamos, no sé, a trabajar otro texto. Y vamos a decir que vamos a crear un documento, una cabecera 2, y vamos a decir acá practicando CSS. Ya debería aparecer acá, dice practicando CSS, pero no le vamos a cambiar el color a esta cabecera de H2 con style directamente, sino que vamos a utilizar, ahorita voy a explicar qué es lo que acabé de hacer aquí. En este style voy a traerme este atributo, este selector. Y como es en hoja de estilo, vamos a decirle punto, no sé, vamos a decirle punto H2, ¿sí? Y vamos a cambiarle el color. Vamos a decirle que el color sea un brown. No, bueno, en violet, dejémoslo ahí. Note que yo en este momento tengo ya, digamos, como una especie de color para yo empezar a trabajar con mi hoja de estilo. ¿Qué ocurre por regular cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras hojas de estilo? Que pues me puede ocurrir que en lo que yo estoy desarrollando, lo que estoy trabajando con mi aplicación, en algún momento yo tenga que mirar si este selector con el que yo quiero trabajar es el mismo con el que yo voy a empezar a hacer cambios en mi página. Entonces voy a hacerles una pregunta. Practicando HTML, ¿cómo hicimos el cambio? Utilizando un atributo dentro del ¿qué? Del contenedor. Y practicando CSS lo hice utilizando la hoja de estilo dentro de la cabecera. Entonces, empecemos como a aclarar varios conceptos. Si fuéramos a crear un cambio de hoja de estilo, que sería CSS, en HTML, ¿en dónde ubicaría yo el script del estilo, el style? ¿Quién me dice? Una Anímense. consulta, qué pena, antes de entender esa pregunta, ¿qué, ¿qué tiene diferente eso de head y body? O sea, ¿qué ¿Qué áreas de tienen de trabajo son? Sí, ¿qué áreas porque body, pues, yo estoy comprendiendo que es lo que está apareciendo pues en el cuerpo de la página, pero ese head que viene siendo dentro de la página. Dentro de la página del head es toda la estructura que cuando el navegador la lee, la tiene presente para dinamizar la carga de todo el archivo. Nosotros ahí colocamos los metadatos, donde decimos si la página es en inglés o si la página es en español. Entonces digamos que la etiqueta de head siempre va a ser para nosotros una etiqueta que nos permite decirle al navegador cómo está configurado nuestro documento, ¿sí? Entonces digamos que siempre que usted vea digamos, la etiqueta head en HTML, usted ya sabe que es como lo que nosotros trabajamos en HTML es un documento y está fraccionado por etiquetas. Usted dice, bueno, todo lo que yo vea en el head, en esa sección, ahí yo voy a encontrar o metadatos, o enlaces, o recursos, o configuraciones, o cómo funciona la página, o cómo quiero que la vea el navegador. Entonces, todo lo que usted ve ahí siempre va a estar. ¿Yo por qué no coloqué mucha información? Pues por no cargarlo. Y porque si Ok. notan, yo estoy construyendo digamos, el documento desde cero, no estoy utilizando una plantilla, pero si por ejemplo yo acá en el style, voy a crearlo acá arriba en el head, coloco un title, ¿sí? Que digamos que es otra etiqueta que nosotros utilizamos en HTML, lo que va a ocurrir es que cuando yo utilice el title,
yo le puedo cambiar el nombre a la pestaña. Entonces, ¿cómo es el nombre de quien me consultó? Francisco. Voy a colocar acá Francisco. Entonces, notemos que cuando yo lo realizo, si yo me vengo a la pestaña que yo tengo en el navegador, ¿qué dice acá en la parte superior? Listo. Francisco. Y nota que dice Francisco, dice 127.0.0.1. ¿Qué ocurre con ello? Significa que yo en el head puedo configurar todo lo que son los parámetros de la página web para que me reconozca el navegador, ¿sí? Entonces, digamos, usted dice, ingeniero, ¿qué otra cosa puedo colocar ahí? Usted puede colocar incluso meta. Y dentro del meta, usted dice, bueno, en el meta, ¿qué voy a colocar? Se puede colocar digamos, el UTF-8, que es, digamos, uno de los parámetros que nosotros utilizamos para decirle al navegador que lo que estamos entregando es un documento HTML que cumple con HTML5, que es un documento que maneja, que se configura con texto y con HTML, entonces el navegador no va a tener que hacer tanto trabajo. Entre más información yo le entregue a mi, digamos, al navegador, entonces la página se va a cargar mucho más rápido. Pero si yo la dejo con un esquema, digamos, muy pobre, pues esa página, cada navegador va a tener dificultades para cargarla. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, doctor, buenas noches. Tengo una inquietud para el tema, digamos, de agregar imágenes. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace? O sea, ¿de qué manera? Ah, sí, claro que sí. A ver, si nosotros, no sé, ya estamos acá practicando con HTML y quisiéramos, no sé, arreglar algo más, nosotros podemos utilizar digamos, CRSC, que sería como un source, o podemos utilizar el href, ¿sí? Que es otra manera de nosotros empezar a desarrollar con nuestras imágenes. Casi siempre ustedes van a encontrar un emoji como este que ustedes están viendo acá, que les permite a ustedes decir, mire, esta es una imagen y dígame dónde está el enlace. Entonces, no sé, voy a imaginarme por acá que nosotros nos queremos traer, no sé, una imagen. Y dentro de esa imagen, ¿cierto? Vamos a colocar acá en Google. Vamos a traernos una imagen sencilla de HTML5, ¿sí? Sí, cuando ustedes se quieren traer los enlaces o las imágenes de lo que ustedes están desarrollando, hay algunas páginas que cortan las URL. Ustedes van a notar ahora que cuando yo me traiga una de estas imágenes, va a traerme esta que tengo acá. Y voy a decirme que me quiero llevar esta dirección. Yo lo único que tendría que hacer es venirme aquí donde está el source, que es donde tengo la fuente, copio la información y cuando me venga a la página, pues ella debería cargarme la imagen que yo tengo representada en este momento. Y noten que ahí aparece. Entonces ahora tenemos un texto que estamos digitando desde, digamos, un atributo en HTML, otro texto que estamos trabajando directamente con, digamos, hojas de estilo, y ahora hemos cargado una imagen sin ningún problema. Y todo lo hemos estado haciendo sin plantilla. ¿Por qué les hablo de ello? Porque en Visual Studio Code yo puedo trabajar con plantillas y es mucho más rápido. Incluso acá ni siquiera estoy trabajando con Bootstrap, simplemente estoy trabajando una plantilla para yo desarrollar de manera más sencilla, digamos, la parte de programación cuando lo desarrollo. Recuerden, cada que ustedes vayan a trabajar con imágenes, entonces van a trabajar con la etiqueta Image. Si quieren trabajar con una hoja de estilo, la pueden trabajar incrustada en HTML o creando un archivo que se llame hoja de estilo o style.css, que digamos sería lo ideal. Casi siempre nosotros en programación separamos, digamos, el código. Entonces, el JavaScript debería ir un archivo, digamos, la parte de las hojas de estilo en un archivo, el HTML en un archivo, y incluso creo que por eso a ustedes les hablan hace un momento de Materialize, que es una estructura de maquetación donde todo va por separado. Aquí pues estamos, digamos, haciendo lo mismo, estamos creando un documento y si no también como ha ido creciendo el documento de una manera muy sencilla y que nos permite a nosotros avanzar bastante. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta ahí?
disculpe, ingeniero, una inquietud. ¿Sí? Bueno, veo aquí que, bueno, usted anexó la imagen, pero viene la pregunta, ¿hay manera de que esa imagen se le dé alguna funcionalidad? Un ejemplo, digamos, la CS, digamos que avance y HTML que me devuelva, ¿sí? Si hay manera o pues cómo es el proceso. Ah, sí, sí, claro. O sea, nosotros podríamos, digamos, convertir la imagen en un enlace que me lleve a otro lado. Incluso noten que cuando yo paso el cursor no aparece un texto, pero si yo, por ejemplo, utilizo el alternative del que me aparece en la imagen, vamos a mirar si por acá vamos hasta el final. En un momento. Acá al final ustedes van a ver que aparece un dos o tres letras ALT, ¿cierto? Que significa alternative. A ver si creo que quedaron bien atrás. Entrar más. Permítanme. No. Pues les decía que cuando estas cadenas son tan largas, uno utiliza una aplicación online para que le recorte la imagen. Pero permítanme por aquí, digamos hasta el final para que ustedes lo vean. Debe aparecer una opción que dice ALT igual y entre comillas. Acá está. Entonces yo voy a colocar acá practicando, ¿sí? Este practicando, bajarlo solo así. Cuando yo me vengo, digamos, a mi página, vamos a ver si lo que le quitamos el... Déjenme- Creo que lo cerramos. Listo, entonces hagamos de nuevo acá el image. Lo que hemos acá de una vez practicando HTML. Y aquí en el código, vamos a contar lo que nosotros queríamos hace un momento. Sale recargar. Y aquí en este momento entonces tenemos nuestra imagen, ¿sí? La imagen del HTML y digamos, una especie como de configuración, de modo que nuestra imagen cuando la reconozca el servidor, sepa que esta imagen tiene un texto alternativo que me podría, dependiendo, mostrar dependiendo del servidor o el navegador, mostrar el texto que yo acabo de colocar acá, en el cual decía practicando. Si nosotros quisiéramos pues enlazar páginas, como de pronto lo que ustedes quieren ver, o sea, cómo irme de un lado a otro, pues podríamos practicarlo con otro documento HTML, que también podríamos ir como avanzando. Entonces, nosotros tenemos acá un index, entonces yo voy a crear, digamos, otra página, es decir, acá que no sé. Esta se llama menú.html, sí, un ejemplo. Y en este menú tendríamos que volver a hacer lo mismo, colocar acá HTML, pero entonces acá quiero mostrarles algo. Noten que yo hace un momento tuve que digitar toda la estructura, pero si yo, por ejemplo, tomo el HTML5, que me entrega directamente Visual Studio Code, yo me voy a evitar, ustedes seleccionan este, y él ya me entrega una plantilla. Noten que la plantilla que me entrega tiene el doctile, está diciendo que el lenguaje es en inglés, me está entregando la cabecera, me entrega los metadatos, me entrega el title, yo podría cambiarlo, y me entrega el body. Entonces yo en este caso, si quisiera hacerlo acá de una manera muy, muy, muy sencilla, pues podríamos acá decir, no sé, programando, ¿sí? Y una vez que yo utilice programando, si yo ejecuto este menú y lo doy en Live Server, pues voy a tener acá la opción de que aparece en la pestaña programando. No aparece ningún texto porque yo en el momento no he puesto nada.
Pero si yo, por ejemplo, no sé, utilizar acá un H1, ¿sí? Y en ese H1 colocara un prueba, ya digamos acá me va a aparecer prueba. Ya vimos hojas de estilo, ¿sí? ¿Y cómo se podría trabajar con JavaScript? Podríamos incrustar el script, pero dentro de la cabecera de nuevo. Entonces, vamos a decirle algo acá, después del title, decir script, ¿sí? Acá ya no utilizamos style, sino script. O sea que para cada uno tenemos una etiqueta, ¿lo han notado? ¿Sí? Me confirman si me escuchan, por favor. Sí, sí, señor, sí, sí me he dado cuenta. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la etiqueta para las hojas de estilo? Sí, sí. ¿Quién me dice? Es style, ¿sí o Style. no? Muy bien. ¿Y cuál es la etiqueta para crear un script en JavaScript dentro de HTML? Script. Muy bien. ¿Y dónde se crean o se insertan las hojas de estilo y los scripts en HTML? Style, en Style, Casi, pero no. A ver, ¿quién? Anímense. ¿Repite la pregunta? ¿En qué lugar insertamos los scripts o las hojas de estilo? Está fácil, está fácil. En el head. Muy bien, en la cabecera, ¿sí o no? En la cabecera del documento. Muy bien. Entonces, como yo voy a crear un script y ustedes ya han visto algo de script, entonces yo voy a utilizar acá un alert, ¿sí? Y en este alert voy a decir, entre comillas, página en construcción. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo cargue mi página, él inmediatamente va a hacer lo que ustedes están notando acá. Él va a decir, venga, página en construcción y luego me va a decir prueba. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a darle cargar. Dice página en construcción y sale prueba. Entonces quiere decir que en el momento estamos utilizando HTML y ya estoy utilizando un script. Ahora utilicemos entonces una hoja de estilo para que utilicemos los tres conceptos. Entonces aquí vamos a utilizar style. Y dentro del style me voy a decir que voy a trabajar con H1. Vamos que va a cambiar H1. Y en ese H1 yo le voy a cambiar el color H1, ¿sí? Y vamos a decirle entonces que quisiéramos cambiarle el color a un brown, ¿sí? Vamos a utilizar esto. Vamos a cerrar. Tenemos nuestra prueba. Y vamos a decirle por acá. Cerrar. Y noten que en este momento tenemos, está cargando nuestro archivo, ¿cierto? Y tenemos un documento que dice H1. ¿Qué podríamos hacer nosotros cuando queremos cambiar esto un poco por colores? Voy a decirle a esto que se llama título. Voy a mostrarles algo. Yo me pondría a venir acá a H1 y podría decirle clase, ¿sí? Y en esa clase le digo, mire, yo quiero traerme una clase que se llama título. Con esto le estoy diciendo en la hoja de estilo, creo que me faltó acá cerrar y volver a cerrar acá. Que no se nos dañe lo que estamos trabajando. Voy a decirle acá que esto no lo necesitamos. ¿Sí? Para que, digamos, nosotros empezamos a trabajar toda esta información que nosotros tenemos. Porque nosotros en algún momento podemos insertar la información que nosotros tenemos, sea en la cabecera o sea que la inserte directamente en mi documento HTML sin ningún problema. Por lo regular, cuando nosotros vamos a programar, a trabajar con esta información, noten que siempre en la cabecera, como ustedes lo están viendo, ahí, yo al colocar
digamos, la etiqueta style, yo he creado un selector que se llama título, ¿sí? Y siempre nos va a decir una especificidad. La especificidad es si es fuerte o si es débil. Entonces, cuando nosotros creamos un selector y al selector le decimos, mires títulos, pero es de H1, entonces digamos que a eso se le llama una especificidad un poco más fuerte. Esta que tenemos es una especificidad débil porque solo estamos utilizando una clase. Cuando utilizamos una clase y al mismo tiempo un selector o un tag, entonces dice que eso es especificidad fuerte. Ustedes luego lo van a ir viendo, pero al menos quería como que ustedes lo tuvieran presente por el momento. Entonces aquí lo que he creado es, en una hoja de estilo, una clase, la estoy llamando desde, digamos, mi etiqueta de título y ya lo estoy dejando la información. ¿Qué, digamos, elementos estamos trabajando en un ejercicio tan sencillo? Yo podría, en la parte inferior, vamos a hacerlo por acá, para que ustedes lo noten, también llamar el script, ¿sí? Y en el script decirle alert. Vamos a mostrarles lo mismo. Abro, colocamos entre comillas, eh, construcción. Cerramos acá con comillas, punto y coma. Y miremos a ver qué pasa. Vamos a darle cargar de nuevo en construcción y prueba. Pues, si lo notan, hemos hecho los 3 o 4 elementos. Hemos maquetado en HTML, hemos creado hojas de estilo y hemos creado scripts. Hemos visto JavaScript. Entonces, espero que eso como que los deja a ustedes bastante animados el día de hoy y pues que con digamos, esta breve explicación de lo que es maquetación y lo que significa trabajar en hojas de estilo y trabajar con JavaScript y HTML, los deja a ustedes muy animados. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de dar, digamos, por terminado mi participación? Cualquier pregunta bien puedan. Para Este, borrar los ejercicios, ¿cómo? Sacarlos del archivo. Sí, sacarlos del archivo, sí. Pues simplemente selecciona, ¿sí? Así como yo lo voy a hacer acá, y le da backspace y así borraría todo. O sea, pues si no quiere que le quede nada, ¿sí? Pero pues por lo regular no lo hacemos, simplemente creamos un nuevo archivo. Yo sí tengo una pregunta. No sé, pues es que estoy viendo que el visual que su merced tiene está en español, pero el mío quedó en inglés. No sé si de pronto hay un tutorial para instalación o algo así. No, creo que cuando ustedes lo instalan, ustedes pueden cambiarle el lenguaje sin ningún problema y lo Ah, ok. pasan a español. Y eso es Va, todo. va, gracias. Fue un placer. Espero que queden bastante animados hoy con esta explicación de cómo hacer la maquetación en HTML. Si ustedes notan, como les digo, hice un ejemplo sencillo sin plantilla. Ahora utilicé la plantilla de HTML5 y pues al mismo tiempo utilizamos el servidor de Live Server para que ustedes puedan desarrollar y trabajar. Insertamos imágenes, creamos textos, creamos encabezados y creamos una estructura. Y pienso que ya la idea es como que ustedes vayan practicando para que ustedes vayan avanzando en esta parte de programación, porque la única manera de aprender es practicando y creo que si lo notan es muy distinto trabajar en línea que trabajar con una herramienta ya dentro de nuestro computador. Disculpe, Entonces, profe. sí, Otra señor. inquietud. sí, Bueno, o sea, usted nos muestra el tema de maquetación, pero bueno, ¿qué o de qué manera uno se encarga de organizar, digamos, dónde van a ir los enunciados, dónde van a ir las imágenes? O sea, porque pues realmente estoy viendo como le dijera, como, o sea, una presentación muy básica. O sea, no hay, digamos, un ejemplo, vamos a hablar de una panadería. Entonces, por ejemplo, colocamos el nombre del pan y enfrente las características del pan. O si me hago entender como, o sea, no, veo como o sea, la presentación muy recta, o sea, muy básica, ¿sí? sí, O sea, claro, como o uno sea, se encargamos como de darle el lugar donde uno quiere que esté esa imagen, ¿sí estoy claro? sí, claro, o sea, lo que pasa es que si ustedes quisieran que fuera, digamos, de lo que se me está hablando ya un menú, porque cuando yo estoy trabajando con un menú, vamos a imaginarnos, no sé, me imagino por acá algo así. Voy a hablar de este, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto
que es distinto al que ustedes, digamos, les estoy explicando en el momento. Una cosa es maquetar y otra cosa es ya empezar a desarrollar algo, digamos, más profesional. Entonces, por ejemplo, esta es una página que cuando yo doy clic me da los productos que tengo sobre tecnología. Entonces tengo productos, tengo clientes, tengo nosotros, y cada uno de ellos, si yo le doy clic, pues me va a ir abriendo cada uno de estos enlaces. ¿Está claro? De acuerdo, profe. Sí, porque pues digamos, hace un tiempo yo estuve trabajando ese aplicativo que se llama Miro, y pues Ujú. Miro digamos, las opciones donde tú creas la interfaz de lo que uno quiere, y así mismo, digamos, si yo le quiero dar continuar, entonces Miro me direcciona hacia la otra página que yo he creado donde cumplen ciertas funciones. ¿Sí estoy claro? Sí, sí, claro, le entiendo, pero digamos que una cosa es utilizar ya una plataforma en línea que nos ayuda a nosotros a colaborar en la visual del diseño que nosotros trabajamos, que es muy proporcionado por Canvas, donde los proyectos que nosotros creamos, digamos, tienen una cosa que llaman brainstorming, y una cosa es programar ya directamente en HTML. Entonces, yo puedo ser muy bueno para crear un proyecto, digamos, utilizando una aplicación, pero otra cosa es programar en HTML. Entonces, creo que por eso la idea es como que ustedes aprendan a utilizar la maquetación desde cero, porque en muchos proyectos a ustedes les van a entregar código y van a tener que mirar qué es lo que hace el código y qué cambiar y qué no cambiar dentro de la aplicación. Entiendo lo interesante de eso. Ok, profe, vale. Muchísimas gracias, profe. No, ha sido un placer. Igual, pues la idea es como compartir con ustedes la experiencia como desarrollador full stack. Uno siempre está aprendiendo, uno siempre está tratando de poner en práctica. No, sería un poco, digamos, atrevido explicarles todo en una sesión a ustedes cuando esto se requiere que ustedes vayan avanzando poco a poco, pero por eso como que les muestro inmediatamente un menú. O sea, esto por ejemplo ya es un navbar, pero el código de explicarles todo este proceso se puede volver, digamos, algo ya muy difícil o muy tedioso para ustedes el día de hoy. Si por ejemplo ustedes me permiten y yo empiezo a mostrarle el código, ustedes van a decir, uy, ¿qué es todo eso? Entonces, por ejemplo, en este momento les estoy mostrando el código, donde ya estamos trabajando con hojas de estilo, con NavClass, trabajando con Bootstrap, pero creo que si colocamos todos en esta sesión, por ejemplo, que ustedes están trabajando, algunos puede que se queden como, bueno, no alcancé a entender todo. Entonces, la idea es como al menos dejarles con ese abrebocas de la maquetación, de cómo se construye el HTML, de cómo se pone el servidor. Entonces, creo que con eso tienen mucha tarea para trabajar durante la semana. Unas últimas dos preguntas antes de retirarme y si no, pues con mucho gusto, ha sido un placer. Si tienen alguna otra pregunta. ¿Profe volverá más adelante o ya esta es su última participación? No sé, me imagino, si ustedes en algún momento requieren que pues comparta con ustedes mi experiencia, pues revisamos y organizamos entonces con la ingeniera Sandra, ¿les parece? Igual espero que hayan pasado, bueno, ¿cómo la pasaron? No, Muy bien, excelente. profe, gracias. A mí me gustó. Ya es que ustedes Ah, practiquen, sí, díganme bien puedan. qué pena, una consulta. ¿No existirá un recurso como una especie de diccionario donde uno, digamos, todos esos comandos, esos códigos que tú estás colocando, uno los pueda encontrar y nos diga para qué se ejecutan, para qué sirven, qué nos puede mostrar y qué nos puede ayudar en la maquetación? Sí, 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 claro. Incluso existe una página de HTML5 donde ustedes pueden aprender. Si ustedes ahora mismo buscan ahí en Google, usted coloca HTML5 y le salen todas las etiquetas nuevas, cómo funcionan, qué es nav, qué es head, o sea, qué es un div, qué es ULE, qué es una lista ordenada, no ordenada. O sea, todos esos conceptos le salen. Igual como les digo, si tenemos oportunidad de compartir en otro espacio, con mucho gusto, pues les explico también acerca de ello. Listo, muy amable, gracias. Un placer. ¿Alguna otra inquietud antes de retirarme? Bueno, entonces le agradezco a la ingeniera Sandra. Sandra, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias, gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Muy interesante. Bueno, entonces, yo sé que todos están un poco inquietos. Recuerden, yo a ustedes les entrego un paso a paso, donde se amplía mucho más la información, donde van ejemplos, donde ahí les voy a colocar cómo aplicar colores, cómo distribuir la información. Entonces, como para que estén de pronto un poco más tranquilos. Voy a compartir un pequeño video en el cual nos explica también cómo nosotros podemos instalar el Visual Studio Code.
Igual todo este material yo se los paso en el paso a paso, como siempre se ha desarrollado con cada una de las actividades que siempre se han venido presentando. Bueno, entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Miramos. Voy a quitar el audio para que no nos quede repetida el audio. Hola, ¿qué tal amigos de Systemats? Hoy aprenderemos a instalar Visual Studio Code. Para empezar, como siempre les recomiendo, vamos a ir al sitio oficial de Visual Studio Code. Para ello, vamos a abrir el siguiente enlace que yo dejaré en la descripción del video. Copiamos y pegamos en nuestro navegador. Una vez abierta nuestra página oficial, procedemos a hacer el descargue del archivo necesario para la instalación. Aquí podemos observar en el botón azul que dice Download for Windows, pero perfectamente pues tenemos las versiones para Mac, las versiones para Windows de 64 bits y de Linux para 64. En este caso vamos a proceder a descargar la versión de Windows de 64 bits. Damos clic en descargar, esperamos que inicie la descarga automáticamente y esperamos a que se descargue nuestro archivo. Una vez finalizada la descarga, vamos a darle clic al archivo que descargamos y vamos a decir que aceptamos el acuerdo. Lo leemos en caso tal de que quieran saber más información. Damos clic en el botón siguiente. Aquí podemos seleccionar la ubicación del archivo. Yo lo voy a dejar por defecto. Damos clic en siguiente. Ahora aquí nos indica si queremos que se nos cree un acceso en el menú de inicio, dejamos por defecto siguiente, esto lo dejamos por defecto y vamos a darle clic en instalar. Iniciará la instalación del Visual Studio Code. Esperamos a que complete este proceso. Una vez finalizada la instalación, vamos a dejar acá chequeado ejecutar Visual Studio Code para que al dar clic en finalizar se nos ejecute el programa. Y efectivamente aquí nos da la bienvenida el Visual Studio Code. Ahora vamos a proceder a realizar unas respectivas configuraciones. Como podemos ver, nuestro Visual Studio Code está en inglés. Entonces vamos a proceder a pasarlo a español. Para esto vamos a dar clic aquí en extensiones y vamos a escribir Spanish. Y acá nos va a salir Spanish Language y le damos clic y le damos clic en Install. Esperamos que instale. Nos dice que debemos resetear el Visual Studio Code, le damos Restart Now, esperamos y automáticamente ya nos aparece en español. Otra configuración que podemos hacer es instalar temas de carpetas o temas ya de como tal para el desarrollo. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, sencillamente vamos a dar clic en abrir carpeta. En este caso pues voy a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar proyecto. La seleccionamos y se nos va a abrir una nueva carpeta. Ahora rápidamente vamos a crear dos carpetas, una que se llame CSS, otra carpeta que se me llame IMG y por último un nuevo archivo que se llame index.html. Listo. Entonces, para instalar como tal los iconos de carpetas, vamos a ir a extensiones y vamos a escribir lo siguiente. Material icon time. Y vamos a darle clic en instalar. Esperamos que se instale. Y le vamos a dar clic aquí en activar. Una vez activado, vamos a volver a nuestro proyecto y como podemos ver, pues ya se nos ven los temas de la carpeta, si es una carpeta CSS, una carpeta IMG o si es un archivo de index.html. Y así pues tenemos muchas más extensiones que podemos ir probando e ir instalando, ya dependiendo de las preferencias de ustedes como desarrolladores.
Ya podemos observar cómo nosotros podíamos realizar la instalación del Visual Studio. Igual había un compañero que estaba preguntando cómo podía pasarlo, cambiar el idioma de inglés a español. Así les voy Sí, profe, compartiendo muchas gracias. toda la... ¿Sí? Sí, señora, ya. Entonces, Quedó. bueno, listo. Entonces igual, como les comentaba, en el paso a paso que yo siempre les entrego, les voy a entregar todo muy detallado, cómo aplicar colores, todo realmente lo que ustedes necesitan, ¿sí? Lista ya las direcciones para que ustedes ya instalen y el paso a paso de cómo instalarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda actividad, que es el mapa de navegación. La actividad que se explicó es la maquetación en HTML, ¿cierto? Y tenemos una segunda actividad que es mapa de navegación. Entonces vamos a explicarla en qué consiste esta actividad, la cual está muy unida a la anterior actividad. Entonces nos dice, en la evidencia producto mapa de navegación, esta actividad consiste en la elaboración del mapa de navegación de una aplicación que se puede pensar a manera de árbol jerárquico y que se representa o representa la arquitectura de la página de un sitio web. Esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica donde se visualiza o se entiende cómo es el recorrido de la página cuando el visitante entra, cómo sería el recorrido. Es decir, su navegación y cómo éste llega a lo que está buscando. También aquí se organiza la distribución y la jerarquía del contenido, logrando el fácil entendimiento por parte del usuario y de fácil acceso al contenido. Bueno, continuamos. En aspectos a tener en cuenta para nosotros realizar el mapa de navegación. Debemos estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, contar con los requerimientos del cliente, elaborar un documento con el orden lógico en que se requiere presentar la información, identificar el tipo de navegación, ya sea lineal, jerárquico o de estructura web o de estructura compuesta. Elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información. También se debe establecer cuáles páginas y el número de ellas que se van a desplegar en las diferentes secciones del sitio web. Entonces igual yo les voy a pasar un material cómo ustedes pueden desplegar esas páginas para que lo incluyan dentro del mapa de navegación en HTML. Y así puedan en el mapa de navegación identificar cuáles serían las páginas que ustedes van a desplegar en las diferentes secciones del sitio web. Deben incluir las ramificaciones hacia las secciones secundarias que se desplegarán de las principales. Van a revisar el diseño que se haya incluido en diferentes categorías, como también todo el contenido que se necesita mostrar. Se debe aplicar los mejores prácticas para potenciar la navegación de usuario, compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible, amigable, de la forma en la que se presenta la información. Bueno, aquí tenemos una lista de chequeo, pues qué es lo que se va a tener en cuenta en el momento de evaluar la actividad que ustedes van a entregar. Ustedes lo van a entregar prácticamente en forma de diagrama. Ese diagrama puede ser de forma lineal, puede ser de forma compuesta. Ahora miramos los tipos de mapa de navegación. En esa lista de chequeo vamos a tener en cuenta, revisar si elabora un documento con la información a presentar en orden lógico, si identifica y describe el tipo de mapa a realizar, si construye el árbol jerárquico de importancia, con la importancia de la información, si elabora el modelo conceptual del mapa de navegación, si conoce las mejores prácticas de navegación del usuario, si valida el mapa conceptual con el personal interesado por medio de actas. Bueno, este punto no se realiza. Si elabora el mapa teniendo en cuenta el concepto de plantillas de página web. Bueno,
Antes de iniciar con la explicación de los diferentes tipos de mapa de navegación y el concepto de mapa de navegación, vamos a observar un pequeño video para estar más contextualizados con la información que vamos a observar. Entonces voy a silenciar. Interfaces y mapa de navegación. Cada interfaz gráfica que se incluye en un sistema de información debe ser validada con el usuario, para que en el proceso de construcción no se tengan contratiempos en el tipo de componentes, ubicación de estos y la distribución de la información a mostrar en pantalla para el usuario. Para este tipo de procesos, en su desarrollo se debe apoyar en herramientas que permitan crear prototipos, los cuales sirvan como base de negociación de los componentes que un aplicativo debe tener. A esto llamamos wireframes, los cuales permiten mediante la construcción de prototipos o bocetos de diseño ir negociando con el usuario la apariencia y distribución de los componentes de las diferentes pantallas que se integrarán en el sistema. Este tipo de técnicas permiten que al usuario se le mantenga informado sobre los cambios estructurales del producto de software y se garantice una mayor calidad y aceptación por parte del cliente. Por tanto, en nuestro componente formativo abordaremos las diferentes técnicas utilizadas para realizar este proceso y cómo construir software de calidad y sobre todo con un grado de aceptación de parte del usuario con un mayor impacto positivo. Los procesos de construcción de sistemas de información conllevan un conjunto de actividades y fases, las cuales impactan de manera directa el producto de software. En pocas palabras, el producto sufre transformaciones a medida que se va avanzando en cada una de sus fases. Esto implica no solo un compromiso enorme por parte de quienes construyen el producto, sino también de las personas que solicitan el mismo. En la fase llamada diseño, se establecen los lineamientos técnicos de las interfaces y métodos, mediante los cuales el usuario final de la aplicación interactúa con la misma. Es decir, se define la manera en cómo se realizará el proceso de manejo del sistema. Estas reglas deben ser claras y precisas y deben ser negociadas con el cliente. Un ejemplo particular de esto sería la construcción de una vivienda, donde el propietario es quien decide sobre los colores que colocará, la repartición de las habitaciones, cocina, entre otros componentes tipo fachada, etc. En ese mismo sentido, el cliente es quien decide cómo se verá el producto final de software. Bueno, entonces ya tuvimos un bosquejo de a qué nos referimos cuando hablamos de mapa de navegación. Entonces vamos a continuar con esta explicación. El mapa de navegación es una página web. El mapa de navegación en una página web son utilizados para ayudar a los usuarios a comprender la estructura y el diseño del sitio web, así como para facilitar la navegación y la ubicación de contenido específico. Estos mapas pueden adoptar varias formas, desde simples diagramas de árbol hasta representaciones visuales más elaboradas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de mapa de navegación. Ahora sí vamos a mirar los tipos de mapas de navegación. El mapa de navegación también decimos, bueno, es un esquema que se puede pensar como un árbol jerárquico que representa la arquitectura de las páginas de un sitio web. Esta representación puede ser como un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre el recorrido de un visitante, como habíamos mencionado hace un momento, es decir, su navegación y cómo éste llega a lo que está buscando. También en este se organiza la distribución y la jerarquía del contenido. Los tipos de mapas de navegación tenemos de estructura lineal y de estructura jerárquica. La estructura lineal es la más simple, ya que simplemente cada página está vinculada a la anterior, por lo que funciona bien en un sitio de pocas páginas. La estructura jerárquica. Esta estructura se compone de un rango superior a la página de inicio y en un nivel debajo de ella las diferentes categorías y subcategorías del sitio web, así como nos está indicando en esta forma. Y de estructura web o múltiple, la navegación aquí le permite a los usuarios ir de una página a otra sin necesariamente seguir un orden jerárquico
y de hecho siguiendo su propio flujo de información. La estructura compuesta, esta se compone de varios tipos de estructuras, como la lineal, en donde alguna parte deriva a una estructura jerárquica, lo que permite jugar ampliamente con la organización de diversa información, así como tenemos aquí que está la estructura lineal y también está la estructura jerárquica. Bueno, yo en el paso a paso les voy a colocar también algunos enlaces donde va a ampliar mucho más el concepto de mapa de navegación, cómo crear un mapa de navegación, qué herramienta ustedes van a utilizar para crearla. Normalmente se utiliza Lucidchart. Con Lucidchart lo pueden crear de una forma muy sencilla o con Canva. También les voy a incluir los códigos de colores en HTML para el mapa de navegación en HTML, donde ustedes pueden encontrar también imágenes gratis, material curricular libre, o sea, algunos ya cursos, un ejemplo sobre HTML, que ustedes pueden encontrar y pueden revisar el material para que puedan complementar un poco más, y algunas plantillas ya editables sobre mapas de navegación web. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo ustedes entregarían el mapa de navegación que deben de realizar. Recuerden que ese mapa de navegación es del proyecto que ustedes están trabajando, de cómo va a navegar, de cómo va a ser su funcionalidad. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, profe, todo está bien. Listo. Entonces, Tengo una pequeña consulta, pero es respecto a mi proyecto. Pues como yo voy a hacer un inventario, mi proyecto pues obviamente requiere una conexión a la base de datos, bueno, en fin. Pero pues también planeo montar en la página web como un tipo de información sobre la empresa, ejemplo. Cosa de que yo pueda mostrar misión, visión, qué hacemos, etcétera. Y ya iniciando sesión se pueda ingresar lo que son, pues en este caso solo empleados, a la parte del inventario. Pues eso ya quedaría como un adicional, por así decirlo, pero solo iniciando sesión. Así estaría bien planteado, ¿cierto? Sí, sí, no, es que ustedes son los que deciden cómo se va a navegar en la página web, podríamos llamarlo así. Ok, ¿Ya? Son ustedes los que nos van a presentar a nosotros, sino que yo lo que estoy haciendo es como ya yendo casi al grano de lo que ustedes van a presentar al final. Ok, listo, profe. ¿Ya? Y el objetivo hoy de decirle al compañero, al ingeniero Alexander, que nos acompañará era precisamente para irlos ya ustedes como induciendo a irnos metiendo ya en el proyecto. Después puede ser que él nos acompañe, dependiendo del tema, ¿no? Obviamente. No en todos los temas, en algunos temas él nos puede estar acompañando. En otros también nos puede acompañar otro instructor, también que está en otras fichas, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que nosotros vamos avanzando en lo que tenemos que entregar, que no se quede solamente como una explicación como por realizar la actividad. No, ya es, no tanto realizar la actividad, me la envían y la califican y ya. No, la idea es que ustedes vayan avanzando en lo que van a entregar. Prácticamente ya lo están haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si hay más preguntas, compañeros. Les dejamos ahí y están pendientes. Yo les comparto, como siempre, la sesión sincrónica y el paso a paso. El paso a paso, a más tardar, puede ser el lunes, porque igual tengo que investigar bastante. Ustedes saben que yo siempre les incluyo más información de lo que se observa en la sesión sincrónica, pues para que obviamente ustedes puedan desarrollar de una forma más clara la actividad. Bueno, que pasen un feliz fin de semana y que descansen. Listo, profe, muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alexander, muy amable, muy interesante. Gracias, Gracias, hasta luego. profe.